Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, Carlos. Bueno, vamos a estudiar la lección que toca en esta semana. El repaso de esta es la número 10. Y como ustedes se han dado cuenta, este trimestre estamos estudiando el libro de Hebreos, que dice para los postreros días, ¿verdad? El libro de Hebreos. Esta semana lleva como título Jesús abre el camino a través del velo. Y el versículo para memorizar ya lo leyó Isaí, que es el de Hebreos 9:24, que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:25. En la introducción de la lección nos dice que que cuando los discípulos regresaban del Monte de los Olivos, justo después de que Jesús ascendió al cielo, estaban llenos ¿de qué? De gozo y triunfo. Su maestro y amigo había ascendido a una posición más de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre con la absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente a sus oraciones. Cuando nosotros no conocemos a alguien, pero llevamos una recomendación, una carta de recomendación, una recomendación verbal, escrita, nosotros como que ya tenemos un poquito de más confianza al acercarnos a él. Y entrando en este tema de Jesús, en una ocasión Jesús dijo que él venía a mostrar el carácter de Dios, su Padre, y nos enseñó aquí estando él en esta tierra cómo era el carácter de su Padre. Y nos hizo saber todo su plan de salvación cuando estuvo en esta tierra, principalmente a los discípulos. Después de su ascensión, después de 40 días, Jesús va con su Padre y hace esta recomendación a sus discípulos, que nos acercamos confiadamente porque él es la recomendación, ¿verdad? Bueno, esta es la carta de recomendación que es Jesús. Y dice que Jesús fue nuestro capitán de la salvación. El capitán de un barco es el que lleva el timón, el que lleva el mando del buque o del barco. Así Jesús también, en este trayectoria, en este transitar hacia el cielo, después de haber cumplido su misión aquí en la tierra, Jesús va al cielo como nuestro capitán. Y la ascensión de Jesús al cielo es fundamental para la teología de Hebreos. Por eso es que ahora estamos estudiando el libro de los Hebreos. Acuérdense que el libro de Hebreos es escritamente para los judíos, ¿verdad? Porque ellos sabían de los ritos y tradiciones, del santuario, de los sacrificios, del lugar santo, del lugar santísimo, del atrio, del propiciatorio, de todo eso. Por eso habla específicamente a ellos en el libro de Hebreos. Dice que por eso es fundamental para la teología de los hebreos. Dice también que marca el comienzo del reinado de Jesús y el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal en favor nuestro. Finalmente, lo más importante es que la ascensión de Jesús marca el momento en que se estableció el nuevo pacto que brinda los medios necesarios para poder acercarnos a Dios con valentía mediante la fe. Es nuestro privilegio ahora acercarnos a Dios con confianza a través de Jesús y en sus méritos de justicia. Acuérdense que Él nos enseñó que siempre cualquier pedido hacia Jesús, hacia Dios, siempre lo debemos de pedir por medio de Jesús. Bueno,
En la parte ahora del domingo, Jesús ante el Padre. El versículo que ahí aparece en el versículo para memorizar, que era Hebreos 9:24, nos hace una pregunta. Dice, según este pasaje, ¿cuál era el propósito de ascensión de Jesús al cielo? ¿Cuál era el propósito? Bueno, es presentarnos ahora a Dios, ante Dios, a nosotros, por medio, bueno, presentarnos, presentarse Dios por nosotros, por Cristo, perdón, por nosotros ahora ante el mismo Dios, confiadamente, ¿verdad? Eh, Acuérdense que cuando Jesús resucita y se lo encuentra una de las mujeres, le dice, no me toques porque aún no he ido ante la presencia de mi Padre. Jesús, cuando va ante la presencia de su Padre, ya asciende al cielo y luego ya se aparece aquí, estando nuevamente en la tierra por 40 días. Pero Jesús dice que cuando llega al cielo se abren los portales, traspasan los portales y hubo una fiesta porque dice que los ángeles y los que tienen más rango, los querubines y todos esos seres celestiales que existen ahí en el cielo, dice que cuando le abrieron los portales a Jesús, cuando Jesús traspasa los portales, le hicieron reverencia y una gran fiesta. Esa fiesta duró mucho tiempo y dice que después de esa fiesta ya él entra como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a ver más adelante, pero ahora dice que Dios instituyó a Israel para los varones, cuando subieran 3 veces, que tenían que subir 3 veces al año a Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén era la sede, ¿verdad?, de los judíos, para presentarse delante de Jehová, el Señor, con una ofrenda. Y estas ofrendas, estas 3 veces que subían a Jerusalén, eran en estos tiempos señalados. Uno de estos era la fiesta de la Pascua, que era los panes sin levadura, la fiesta de las semanas o el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y en esta última vamos a poner un poquito de énfasis, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a ver. Dice que la fiesta de la Pascua celebraba ¿qué cosa? La liberación de la esclavitud de Egipto. El Pentecostés celebraba la cosecha de la cebada en épocas del Nuevo Testamento. El monte Sinaí. Y la fiesta de los tabernáculos celebra el cuidado de Dios respecto a Israel durante su estadía en el desierto. Bueno, aquí este último, durante su estadía, era el cuidado que tenía Dios por su pueblo. Acuérdense que mientras estuvo ahí en el desierto, Jesús, bueno, Dios mismo, lo cuidaba. ¿Y lo cuidaba de qué forma? Pues, bueno, en el desierto hay muchos peligros, hay muchos arácnidos, ¿verdad?, que son ponzoñosos, que son venenosos. Existe mucho calor durante el día, porque es un lugar desierto. Y él proveía agua. Y además, cuando iban caminando, él los mantenía con una nube para que no les diera el sol tan directo. Es decir, los protegía de los rayos ultravioleta y todo eso que daña la piel, ¿verdad? Incluso sus ropas fueron las mismas durante 40 años, ¿verdad? Ustedes tienen algunos zapatos ya viejitos que quieren mucho. ¿Cuánto tiempo les han durado? Yo me acuerdo que una vez me compraron unos zapatos y ese mismo día creo que me los acabé, porque nos subimos un cerro, ¿verdad? Y bueno, aquí dice que Dios proveyó con ellos durante su estadía en el desierto, cuidándolos.
Y en la noche que hacía frío en el desierto, era como una calefacción, hay una nube de fuego, una columna de fuego que se aparecía. Ese era el cuidado de Dios ante el pueblo de Israel. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ahora en Hebreos 9:24 describe la ascensión de Jesús a la presencia del Padre. Dice que luego el santuario llegó, al santuario celestial, al verdadero. Y no dice que no aquel que es hecho por mano de hombre y que es figura del que está ahí arriba, sino él llegó al verdadero para presentarse delante de quién, pues de su Padre, ¿verdad? De Dios, con el mejor sacrificio, su propia sangre. Es decir, la semana pasada, en la lección pasada, decíamos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces aquí llegó, dice Jesucristo, llegó como ese cordero que era sacrificado y que su sangre era rociada ahí en el velo. Entonces ahí dice que Cristo se presentó delante de su Padre para presentarse ante Dios como con un mejor sacrificio y que era su propia sangre. Jesús cumplió la fiesta de peregrinación con asombrosa precisión. Fíjense, murió en el día de la preparación de la Pascua, a la hora 9, en el momento en que se sacrificaban a los corderos pascuales. Y eso lo podemos constatar ahí en Juan 19:14. Dice que en la preparación de la Pascua y como a la hora 6, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura como primicia, o sea, todo con mucha precisión. O sea que cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de la cebada madura, dice Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. ¿Ah? Por eso le dijo a una de las mujeres: no, aún no me toques, porque no escribió a mi Padre. Ya no sabía si su sacrificio era aceptado. Pero ya dijimos que cuando traspasó los portales del cielo, dice que hubo una fiesta, lo recibieron con una fiesta los ángeles, querubines, serafines, etc. Y luego dice, luego ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios y establecer el nuevo pacto en el día del Pentecostés. Acuérdense que el día del Pentecostés era cuando ellos tuvieron el derramamiento del Espíritu Santo. Y el propósito de la peregrinación del antiguo Israel era ver la faz de Dios. El propósito de esas peregrinaciones, de ir allá 3 veces allá a Jerusalén, pues el propósito era ver la faz de Dios, dice aquí. Esto significaba experimentar el favor de Dios. De igual modo, la expresión hebrea de buscar el rostro de Dios significaba pedir ayuda a Dios. Este es el sentido en Hebreos de la ascensión de Jesús. Jesús ascendió a Dios con el sacrificio perfecto. Jesús ascendió al cielo también como nuestro precursor ante la presencia de Dios. Él ha hecho realidad la promesa para los creyentes que viajan en busca de una mejor patria, deseando una patria mejor y esperando la ciudad de la cual Dios es un arquitecto y constructor. Entonces Jesús también llegó al cielo como precursor, como primero, y acuérdense que Él nos dio muchas promesas. Dijo: voy pues al cielo a preparar moradas para cada uno de nosotros, y si no fuera así, pues no lo hubiera dicho. Él también llegó al cielo como precursor, ¿verdad? Y con ese sacrificio perfecto para los que están aquí en esta tierra, que desean una patria mejor, ¿verdad? Que se acabe todo este conflicto que hay entre el bien y el mal. Y muestra de ello, pues ahorita, pues la guerra
la guerra que está ahorita haciendo estragos allá en Ucrania, y que pues Satanás introducido en este personaje que es Vladimir, cómo él lo que quiere es adueñarse de Ucrania, y bueno, no le importa el sacrificio que está haciendo mucha gente de dejar sus pertenencias, ir peregrinando con sus hijos, nomás con lo que salieron de su casa, llegar a fronteras donde, pues, a ver si les dan asilo, 3 días sin comer, etcétera. O sea, los que desean una mejor patria, los que desean una mejor, en busca de una patria buena, la que Jesús prometió, dice que fue Jesús como precursor. ¿Va? Y luego hay una invitación aquí de parte de Dios. ¿Cuál es esa invitación? Ahorita la vamos a ver. Nos invita Hebreos, dice aquí, nos invita a que leamos Hebreos 12, de 18 al 21. Dice, ¿cuál fue la experiencia de Israel en el monte Sinaí? Ustedes recordarán que algunos de ellos, los que mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, algunos de ellos tuvieron fiesta, una fiesta pagana, por decirlo así, donde Aarón les construyó un becerro de oro, lo adoraron, bebieron vino, se embriagaron, tuvieron ahí unas prácticas medio raras, que ahí lo menciona la Biblia. Y aquí Dios les hace una invitación a que se acerquen a Él, que lo conozcan, que Él no es un Dios como los demás dioses, sino es un Dios vivo, un Dios que atiende las necesidades. Pero dice aquí que cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era, fíjense cuál era el plan, era crear una relación personal íntima con cada uno de ellos. Él dijo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé yo a ustedes con alas de águila y los he traído a mí. Así, a través de Moisés dio las instrucciones necesarias con el fin de preparar al pueblo para encontrarse con él. El pueblo primeramente necesitaba consagrarse, es decir, tenían que tener alguna preparación. Quienes ascendieron sin prepararse, ascendieron sin prepararse, morirían. Sin embargo, en vez de que el pueblo se preparara durante 2 días, entonces cuando sonara largamente la bocina, al tercer día Dios instruyó al pueblo que subieran al monte. Quería que vieran la experiencia que tuvo Moisés y los dirigentes del pueblo. Y los dirigentes del pueblo tendrían cuando subieran al monte y vieran a Dios y comieran y bebieran en su presencia. Más adelante el pueblo reconoció que había visto la gloria de Dios y que era posible que Dios hablara al hombre y éste aún estuviera vivo. Pero cuando llegó el momento, ¿qué creen que pasó? Aquí dice la lección que les faltó fe. Y dicen por ahí un dicho que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar ahí toreándolos. Así es que ellos, bueno, perdón por esta expresión, por esta comparación, pero no sé, el pueblo dice que cuando llegó el momento les faltó fe. Y Moisés les explicó, años más tarde, vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. En lugar de eso, le pidieron a Moisés que fuera su intermediario. Es decir, Moisés tuvo un papel como el de Jesucristo. Pero Moisés no tenía nada de extraordinario a los demás.
seguía siendo un hombre con las mismas pasiones de cada uno de nosotros, como lo fue Elías. Pero ellos dice que tuvieron, ¿qué cosa? Tuvieron miedo, les faltó fe. Y aquí la lección también hace alusión a la fe. Y nos cita en Hebreos 11:1, dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que la fe es, bueno, ahorita lo vamos a leer más adelante, para no adelantarnos. Dice, vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. En lugar de eso, le pidieron a Moisés que fuera su intercesor. La manifestación de la santidad de Dios, la manifestación de la santidad de Dios en el monte Sinaí, debía enseñarles al pueblo a temerle y a respetarlo, o a respetarlo. El temor de Jehová dice que es el principio de la sabiduría, ¿se acuerdan ustedes de eso? Dice que el temor de Jehová conduce a la vida, a la sabiduría y a la honra. Entonces, aquí, pues el pueblo no tuvo la suficiente fe, tuvo temor, no se acercó, no fue con Moisés, no lo acompañaron. Y esto se lo refirió Moisés más tarde. Dice que vosotros tuvisteis miedo al fuego. ¿Ah? Pero esa invitación de parte de Dios todavía está vigente y aún más ahora con el sacrificio perfecto, con el sacrificio completo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma invitación, Cristo personalmente a este mundo, para mostrarnos cuál era el carácter de Dios a cada uno de nosotros. Y lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo muestra cómo es su Padre. Él sanaba, era bondadoso, era misericordioso. Él jamás procuraba el mal de nadie. Y él, al contrario, dice que por los lugares donde pasaba, dice que no había ninguna dolencia, ningún dolor. Esto significa, pues, lo que Dios quiere para su pueblo. Y las palabras que quedaron escritas para la enseñanza de nosotros. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el respeto. Pero dice que los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchos toman a la ligera cuando estudian la Biblia, no la estudian buscando otras cosas, no buscando sabiduría. Dice que la desprecian, o sea, no tienen aprecio por la Biblia, por los consejos divinos. Entonces, yo pienso que esta invitación hasta hoy, el día de hoy, está vigente. Que nos acerquemos confiadamente a Dios y ahora más mediante Jesucristo, ¿verdad? Porque Cristo nos nos enseñó cómo orar. Dice que cualquier cosa que pidáis, la pediréis en mi nombre. Y vuestro Padre responderá. Bueno, dice que el pueblo se asustó y le pidió a Moisés que fuera su intermediario. La descripción que hace Hebreos de los eventos del Sinaí se desprende principalmente del recordatorio que Moisés les hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía con el becerro de oro. Y cuánto temía entonces en encontrarse con Dios debido al pecado de ellos. La reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos. La reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos, sino el resultado de su falta de fe. Y esta invitación nos hace ahora nosotros, que nos acerquemos nosotros confiadamente, que busquemos a Dios confiadamente
a través de Jesús, ¿verdad? Que no le tengamos miedo. Bueno, seguimos, dice la necesidad de un velo. Y aquí nos dice que los velos tienen una doble función. El término que Hebreos utiliza para el velo es, bueno, que te pestasma. Podría reflejarse a la cortina de la entrada del atrio, a la cortina de la entrada del santuario o al velo interior que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estos velos eran entradas y a la vez límites que solo algunos podían traspasar, principalmente los sacerdotes. ¿Ah? La semana pasada vimos que también Jesús cumplió con ese sacrificio perfecto. Y ustedes acuérdense que Jesús entró al santuario celestial como el sumo sacerdote aquí. Y Jesús fue perfecto, porque dice que él no cometió pecados estando aquí en la tierra. Satanás, saliendo Jesús de sus 40 días de preparación en el desierto, Satanás lo tentó. Primero se le apareció como si fuera un ángel de luz y lo hizo entrar en dudas. Y sabiendo que él estaba terminando un ayuno, le dijo, si realmente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con la misma Biblia, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Pero esto viene a colación porque Jesús cumple con todos los ritos y sacrificios. Ya lo vimos con exactitud cuando el sacerdote mecía la cebada, cuando a la hora novena presentaban al Cordero Pascual, etc. Pero ahora Jesús no era como el sumo sacerdote aquí en la tierra, que cuando entraba del lugar santo al lugar santísimo le tenían que poner un cordón con una campanita, porque si ese sacerdote no presentaba un cordero por los pecados propios de él, podía morir traspasando el lugar santo al lugar santísimo. Y ellos tenían que escuchar cuando estaba ministrando en el santuario, en el lugar santísimo, estaban oyendo la campanita, pero no podían entrar. Si al caso el sacerdote llegaba a morir, ellos tenían que estirar el cordón y sacar el cuerpo, pero no traspasar eso. Pero aquí Jesús se presentó como un sacrificio completo, sin pecado. El Satanás no lo pudo acusar de nada, no lo hizo que cayera en las tentaciones, a pesar de que le mostró el mundo y le dijo, mira por los cuales vas a morir. Y ahí seguramente que le mostró un antro, mira, pues estos son los que andan ahí en el antro y todo, y a poco por eso vas a morir. Pues muchas tentaciones le hizo Satanás, pero Jesús cumplió exactamente como sumo sacerdote y ahora allá en el cielo, completo, perfecto. Y aquí dice que él traspasó ese velo del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Dice, el velo era una protección para los sacerdotes mientras oficiaban ante el Dios Santo. Después del pecado, del becerro de oro, Dios le dijo a Moisés que no los acompañaría camino a la tierra prometida para no consumirlos porque era porque era un pueblo que rebelde, era un pueblo de dura cerviz. Por lo tanto, Moisés trasladó a la tienda de reunión, trasladó a la tienda de reunión y la armó lejos, fuera del campamento. Sin embargo, después de que Moisés intercediera, Dios aceptó ir en medio de ellos, pero estableció varias medidas para proteger al pueblo mientras él habitaba entre ellos. Yo creo que nosotros humanamente
no hubiéramos aguantado, al menos yo no hubiera aguantado a ese pueblo. Sin embargo, era un pueblo que siempre estaba renegando. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Porque pues, allá teníamos agua, allá teníamos tumbas, etcétera. Siempre estaban ahí y las murmuraciones no eran precisamente para Moisés, sino eran para Dios. Y hicieron hasta pecar a Moisés, ustedes lo recordarán. Y aquí lo que me resalta a mí es que Moisés tuvo mucha paciencia con ellos. Tuvo tanta paciencia que estuvo dispuesto a que lo borraran del libro de la vida. Dijo, no, no los consumas a ellos. Entonces aquí la ira de Dios se calmó y por un momento dijo, no, yo no voy a acompañarlos, Dios decide eso. Pero después de interceder Moisés por el pueblo, dice que Dios pone algunas de sus reglas, ¿verdad? Y una de las reglas era que, por ejemplo, Israel acampaba en un orden estricto que dejaba un cuadro en vacío en el medio de donde se colocaban el tabernáculo. Es decir, tenían algo muy, muy bonito que todos se formaban ahí por medio de las tribus, y luego los levitas ocupaban un lugar alrededor cuidando ¿cómo se llama? Bueno, aquí lo vamos a leer. Dice que donde se colocaba el tabernáculo, dice el orden estricto que debía, bueno, quedaba un cuadro vacío en el medio de donde se colocaba el tabernáculo. Además, los levitas acampaban alrededor del tabernáculo para protegerlo, para proteger el santuario y sus muebles de una invasión de extraños, ¿verdad? En realidad era una especie de velo humano que protegía al pueblo de Israel. Pero los levitas acamparon alrededor del tabernáculo de testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Es decir, dice que Jesús, como nuestro sacerdote, también ha sido nuestro velo. Mediante su encarnación, Dios levantó su tienda en medio de nosotros y pudimos contemplar la gloria o su gloria. Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. Y creo que todavía lo somos imperfectos, porque perfectos vamos a ser hasta que Dios nos cubra con su justicia y cuando estemos ante Dios, Él interceda por cada uno de nosotros. Sin embargo, también Dios nos llama a ser perfectos, dice ser perfectos como mi Padre es perfecto. Pero aquí nos hace una pregunta, piensen lo que implica que el creador que hizo el universo viviera entre su pueblo, que en ese momento era una nación esclava y fugitiva, que dice, ¿qué nos enseña esto sobre lo cerca que puede estar Dios con nosotros? Pues aquí yo vuelvo a lo mismo, Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. ¿Ah? Y Dios, era el propósito de Dios, lo vimos al principio de la lección. Dios quería vivir en medio de su pueblo, por eso le mandó a Moisés que hiciera ese santuario para morar entre ellos y que realmente lo conocieran, pero pues dice que pues ellos tuvieron miedo, ¿no? Por sus temores, sus pecados. Bueno, seguimos, dice, el camino nuevo y vivo a través del velo. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. El libro de Hebreos sostiene que Jesús ha entrado en el santuario celestial y nos invita a seguir su ejemplo. Esta idea concuerda con el concepto presentado anteriormente y precursor de los creyentes. Es el camino nuevo
y vivo. Es el nuevo pacto que Jesús estableció con su sacrificio y su ascensión allá con su Padre. La expresión nuevo y vivo contrasta con la descripción del antiguo pacto con viejo y antiguo. El nuevo pacto que ha provisto el perdón de los pecados y ha puesto la ley en nuestros corazones, lo que nos permite acercarnos a Dios con confianza, no por nosotros mismos, ni por cualquier cosa que hayamos hecho, sino solo por lo que de las obligaciones del pacto. Bueno, aquí venían los israelitas en el antiguo pacto, presentaban ese cordero según sus sacrificios, según sus posibilidades, presentaban un palomino, una comida, etcétera, era, por ejemplo, cuando los varones en representación de la familia venían y imponían sus manos sobre la cabeza del cordero, transfiriéndole los pecados, simbólicamente transfiriéndole los pecados de ellos en el cordero, pues todo era simbólico, ¿verdad? Lo más triste es que ellos degollaban, lo vimos la semana pasada, que ellos tenían que degollar ese cordero que ellos mismos habían creado ahí en su corralito, bueno, que era de ellos, que lo vieron crecer. Pero debía ser un cordero con características que, por ejemplo, todos ellos lo comprendían de esa manera hasta ahí. Y si lo vemos hasta la actualidad, los judíos siguen esperando un Mesías, ¿verdad? Yo no sé si sigan con este rito de los sacrificios, sacrificando un cordero, pero dice que el nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, que cumplió exactamente como ya lo vimos, que a la hora novena, que cuando el sacerdote mecía la gavilla de la cebada, etcétera, Dios cumplió exactamente estas características. Y dice que Él es un camino nuevo y vivo a través del velo. Entonces, el viejo pacto quedó y el nuevo pacto está vivo, es vivo, porque dice que Jesús no entró en el santuario hecho de mano de hombre, ni figura del que está arriba, sino Él entró al verdadero santuario celestial. Y ya dice que Él con su sangre le dijo a su Padre Dios, dice, el sacrificio está consumado, consumado está. Y ya vimos que la hermana Elena G. de Guay dice que los ángeles lo recibieron cuando traspasa los portales, con una fiesta, como un capitán victorioso. Y pues él está vivo, está allá con Dios, allá en el cielo, y ahorita está intercediendo por cada uno de nosotros. Mediante su sangre, todavía le dice a su Padre, pues mira mi sangre todavía, ¿verdad? Bueno, dice que en Hebreos señala que la instauración del antiguo pacto implica la instauración del santuario y la consagración de los sacerdotes. Entonces, al comparar Éxodo, bueno, aquí lo leímos, si es que lo leímos, el propósito del nuevo pacto era crear una relación íntima entre Dios y su pueblo. Cuando Israel aceptó esta relación, Dios inmediatamente ordenó que se construyera un santuario para que lo pudieran ver entre ellos, vivir entre ellos. El establecimiento en el santuario y la presencia de Dios en un medio
en un medio de su pueblo fue el momento en que se consumó el pacto entre Dios e Israel. Lo mismo ocurre en el nuevo pacto. El nuevo pacto también implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. La ascensión de Jesús ante Dios ha inaugurado una nueva era para el pueblo de Dios. Y saben, por ejemplo, ¿por qué sabemos que es un sacrificio completo, perfecto? Porque dice aquí que Satanás desde entonces fue echado de los concilios celestiales. Aquel que siempre nos está acusando. Dice que él acusa siempre, de día y de noche. Acusó al sacerdote Josué. Fue el que puso en duda sobre la lealtad de Job. Y sin embargo, el sacrificio de Jesús, Satanás sin embargo, con el sacrificio de Jesús, Satanás ha sido arrojado del cielo. Ahora en Jesús, quien intercede por nosotros mediante su sacrificio y su fidelidad, reclama la salvación para nosotros. Es decir, que la salvación ya está ganada y sabemos que Satanás ha sido derrotado. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás ya no tiene por qué decirle a Dios, no, tu ley no se puede cumplir, tú eres un arbitrario, nadie la puede cumplir humanamente. Pero desde que Jesús vino a este mundo y se humanizó, dejó su poder, y Jesús cumplió su ley sin pecado, el Satanás ha enmudecido, no ha tenido que decir nada, y ahora dice que ya no tiene derecho a ir a los concilios celestiales, ¿verdad? Y pues aquí dice que tenemos el camino. Jesús ha abierto ese velo. Tenemos el camino para que nosotros podamos ir por ese camino nuevo y vivo a través del velo. Dice aquí, ellos verán su rostro. ¿Quiénes? Pues aquellos que hasta el último momento guarden sus mandamientos, sean fieles a Dios, que su fe no decaiga. Aquí también vimos en la lección que está en juego también nuestra fe, ¿verdad? Dice en una de las bienaventuranzas que bienaventurados los pacificadores porque ellos verán su rostro, pero vamos a verlo. Aquí dice en Hebreos 12, 22 al 24, ¿en qué sentido hemos llegado a la Jerusalén celestial? ¿Se acuérdense que ellos iban a la Jerusalén 3 veces al año a presentarse esa ofrenda, que era la ofrenda de los tabernáculos, la ofrenda del Pentecostés, la ofrenda de la Pascua? Pero ahora dice, ¿en qué sentido hemos llegado a la Jerusalén, pero celestial, ante la presencia de Dios? Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense, dice aquí, ellos verán a Dios. Se argumenta que los creyentes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. ¿Mediante qué cosa? Mediante la fe. En este sentido, su experiencia anticipa el futuro, porque por lo tanto Jerusalén celestial pertenece al reino de las cosas que se esperan,
y lo que no se ve. Está haciendo alusión a Hebreos 11:1 que dice, es pues la certeza de la fe, después la certeza de la fe y la convicción de lo que no se ve, ¿se acuerdan? Dice de lo que no se ve, pero que sin embargo se nos garantiza mediante la fe. Si bien esto es cierto, no es el significado completo de este pasaje. También hemos llegado al monte de Sión, a la misma presencia de Dios, pero a través de nuestro representante de Jesús. Por eso se nos dice que ahora sí tenemos esa confianza, ¿verdad? La ascensión de Jesús no es una cuestión de fe, es un hecho, es esta dimensión histórica de la ascensión de Jesús lo que aporta convicción a la exhortación de Hebreos de mantenernos firmes en nuestra confesión. Pablo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos pues confiadamente. No necesitamos de ningún intercesor. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel entonces tuvo temor, tuvo miedo y nombraron a Moisés. No, tú vas a ser nuestro intercesor, nosotros no nos vamos a acercar. Y parece que siempre nosotros, aquí lo explica la lección, parece que cuando le pedimos orar a alguien, pensamos que la oración de aquella persona que le decimos que ore por nosotros, su ascensión tiene más, su oración, perdón, tiene más peso que la nuestra. Y aquí nos dice que no, que nosotros no debemos tener ningún intercesor. Y no solo a veces echamos en cara esto a la Iglesia Católica, sino nosotros mismos andamos pidiendo, ora por nosotros. Cuando aquí nos dice que nosotros tenemos toda la confianza de acercarnos al trono de Dios mediante Jesucristo. Con plena confianza, con certidumbre, aquí nos hace esto. Dice, por ende, ya hemos llegado a través de nuestro representante y debemos actuar en consecuencia. A través de él hemos saboreado el don celestial y hemos experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. La realidad de la ascensión y el ministerio de Jesús en el santuario celestial es una segura y firme ancla del alma. Dice la garantía de que las promesas tienen fundamento y son dignas de confianza. Para nosotros la fe tiene un ancla histórica. Sin embargo, el propósito de Dios se cumplirá no solo en Jesús, sino también en nosotros. Hemos dicho que la ascensión de Jesús cumple la tipología de las dos primeras peregrinaciones anuales de Israel, la Pascua y el Pentecostés. Según Hebreos y el libro de Apocalipsis, la última peregrinación de la fiesta de los tabernáculos aún no se ha cumplido. La celebración con Jesús cuando entremos en la ciudad. Acuérdense que la fiesta de los tabernáculos era por el cuidado en el desierto, ¿verdad? Dice aquí, ahora dice que viendo la última peregrinación de la fiesta de los tabernáculos aún no se ha cumplido, porque dice que la celebraremos con Jesús cuando estemos en esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la patria celestial. No construimos tabernáculos, sino que el tabernáculo o tienda de Dios descenderá del cielo y viviremos con él para siempre. Bien, pues en la parte del viernes también hay algo interesante. Dice aquí que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había retenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento del Pentecostal era la comunicación del cielo que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Allá en el cielo, Jesús había comenzado su ministerio celestial y aquí el Espíritu Santo se derramó en los discípulos en abundantes
raudales. ¿Se acuerdan que ellos pudieron hablar en varios idiomas sin haber ido a una universidad y predicar el evangelio en los idiomas de las familias que venían a Jerusalén? Bueno, dice que el Redentor había iniciado su ministerio sacerdotal ahí en el cielo y que también aquí el Espíritu Santo estaba haciendo también su obra. Y dice aquí, dice, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Aquí en las preguntas para dialogar dice, ¿cómo podemos tener la misma sed? Refiriéndose al Salmo 42:2, ¿se acuerdan ustedes? Como el siervo brama por las aguas. ¿Se acuerdan? Dice, ¿cómo podemos nosotros tener la misma sed de llegar a la presencia de Dios? Si no nos regocijamos ahora en la presencia de Dios mientras lo adoramos y nos presentamos ante su presencia con fe, nos regocijaremos en el futuro. ¿Cuáles son los factores que llevan al gozo delante de Dios? Aquí el salmista dice, ponía como ejemplo al siervo que brama, que anda allá en el monte, brama por las aguas, ¿verdad? Dice aquí, así clama mi alma, ¿verdad? Dice aquí nosotros, ¿cuándo buscaremos pues nosotros, cuándo buscaremos esa agua viva, pues? Y dice pues que nosotros, si ahora que tenemos este tiempo de paz y no clamamos a Dios, no vamos a esa agua, pues ¿cómo podemos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer en el futuro? Dice, ¿cómo podemos cuidarnos de no hacer lo que hizo Israel en el desierto, que es pedir intermediarios entre nosotros y Dios? Algunos pueden sentirse tentados a pensar que las oraciones de otros en su favor tienen más peso ante Dios que las propias, pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Por medio de Cristo había de revelarse la gloria oculta del Santísimo. Había sufrido la muerte por cada hombre y por esta ofrenda los hijos de los hombres llegaron a ser hijos de Dios, cara a cara, contemplando como un espejo la gloria del Señor. Los creyentes en Cristo serían mudados de gloria en gloria a su misma imagen. El propiciatorio, trono de gracia, sobre el cual descansa la gloria de Dios en el Santísimo, está abierto a todos aquellos que acepten a Cristo como propiciación por el pecado y por su medio se pongan en comunicación con Dios. El velo está rasgado, derribado el muro de separación. Dice, cancelada la célula de los ritos. La enemistad queda abolida en virtud de su sangre. ¿Ah? Es una carta 230 en 1907 de la hermana Elena G. de White. Bueno, pues con esto terminamos la lección de esta semana y no sé si alguien tenga algo que añadir o algún comentario que decir, pues ahora es el tiempo. ¿Y qué les ha parecido esta lección?